Gloria a Dios, Dios les bendiga, qué bendición tan grande poder estar con ustedes nuevamente, poder compartir este tiempo con ustedes, con todas sus familias. Les bendecimos ahí donde usted está y bueno, son bienvenidos a este servicio. Y bueno, queremos invitarles para que reúna a toda su familia, para que se congreguen todos juntos, dispuestos en su corazón para recibir lo que el Señor en esta hora quiere hablar a cada uno de ustedes. Declaramos que la presencia de Dios está allí en casa con ustedes, con sus familias, con sus hogares. Y bueno, queremos también recordarle nuevamente que puede seguirse conectando a nuestros servicios virtuales a través de nuestras redes sociales. Le damos gloria a Dios por estas herramientas, por estos medios que el Señor dispone en nuestras manos para poder seguir compartiendo la palabra del Señor y seguir extendiendo su reino. Así que ya sabe que usted puede conectarse a los servicios virtuales de nuestra congregación, de nuestra familia Amor y Fe, a través del Facebook, a través del canal de YouTube. Puede ingresar a las páginas oficiales, la página oficial de la iglesia, la página web de Telefamilia, de Armonía, o puede sintonizarnos por el 1350 de la AM, por el canal Telefamilia 595 de Cali. Cada una de las plataformas virtuales van a aparecer al pie de pantalla para que usted las tenga bien presentes y para que pueda ingresar con toda facilidad. Recuerde compartir las predicaciones para que otros también puedan llegar a ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bendición que todos podamos reunirnos como familia Amor y Fe en casa. Y bueno, no solamente la familia Amor y Fe, sino todos los que se quieran unir a compartir la poderosa palabra de Dios en estas administraciones son bienvenidos, les amamos, les bendecimos. Y qué bueno, porque esto se ha convertido en una oportunidad de reunirse en familia para adorar a Dios. A veces hasta complicado era que la familia viniera completa al servicio, pero bueno, desde casita toda la familia puede estar allí. Así que reúnase, llame allá al esposito, a la esposa, a los hijos, a los papás, a los abuelitos, todos, y que nada los distraiga. Apague la olla, apague la estufa, apague el otro tipo de receptores por allí y conéctese con Dios en esta hora. Vamos a compartirle algo bien especial. Queremos orar de forma especial por todos aquellos dadores alegres, sembradores, aquellas personas que han seguido siendo fieles a Dios con sus ofrendas. Damos gloria a Dios por eso, porque por eso hemos podido bendecir a muchas personas. Usted puede ver por la página web de la Iglesia Centro Cristiano Amor y Fe, allí tenemos foticos, registros, todo lo que a través de la Fundación Amor y Fe se ha podido bendecir a muchas cientos de familias con mercados, y todo esto se hace posible gracias a la generosidad de todos ustedes. Damos gloria a Dios por eso. En Isaías 32:8 la Biblia nos da un principio maravilloso. Dice: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Dios a todo generoso lo exalta. Ser exaltado es ser puesto por encima de, y yo creo que por tu generosidad serás puesto por encima de la crisis, por encima de la adversidad. Tus negocios repuntarán y serán puestos por encima de otros en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la clave? Es adoptar una mentalidad y un pensamiento generoso. Muchas veces la persona que cuestiona el llamado a la generosidad, al ser generosos, es la persona que precisamente tiene una mentalidad de escasez, ¿sí? Y que le cuesta dar, que le cuesta bendecir a otros. El que prospera es el que adopta una generosidad, una mentalidad de generosidad. La generosidad es la base de la verdadera prosperidad de una persona. Entonces te invito para que seas generoso con Dios y Dios te va a exaltar a ti. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por todos aquellos hombres, mujeres de Dios generosos que entienden los principios del reino y Amén. Que son instrumentos de bendición para seguir bendiciendo a multitudes y a Amén. Miles de personas a través de la predicación del evangelio. Que si bien la salvación es gratis, es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios, llevarlo cuesta, Señor. Y cada uno de nosotros nos hemos comprometido con traer los recursos a la casa de Dios, Amén. Con honrar a Dios para seguir predicando, extendiendo el evangelio, Amén. Entendiendo Amén. Que esos recursos, bendito Dios, se van a convertir en vidas salvas, Amén. En vidas transformadas, en hogares salvos, en Amén. Hogares transformados. Y por eso nos gozamos de poder dar en la obra de Dios. Te pido que traigas exaltación a estos tus hijos, a su economía, a su finanza,
finanzas, a sus vidas, a sus carreras, a sus negocios. Tú los vas a poner por encima de, por alto, en el nombre de Jesús, porque el alma generosa será prosperada. Y dice también tu palabra que el generoso será prosperado y exaltado por su generosidad. Bendigo a mis hermanos, atamos el espíritu de pobreza, ruina, escasez, miseria, dolor de finanzas, arrugas, trastorno, la cosa, el principal mamón de Persia, iglesia Madián, y los echamos fuera, los hemos profundos, donde nunca más salgan. La sangre de Jesús garantiza la victoria. Declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, usted puede ingresar a la página oficial de la iglesia, que también aparecerá ahí al pie de pantalla. Ahí es muy fácil donar. Ahí también aparece la cuenta corriente, la cuenta bancaria de la congregación, donde usted puede también hacer sus transferencias, donde usted puede depositar sus diezmos y sus ofrendas para que siga apoyando la obra de Dios, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Allí están todas las herramientas y el cómo hacerlo. Usted allí va a poder honrar a Dios con todo su corazón. Amén, gloria a Dios. Bueno, queremos invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor en esta hora. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te bendecimos, oh Padre, te glorificamos, te honramos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, solo Amén. Tú eres digno de ser adorado, solo tú eres digno de ser exaltado, Señor, y levantamos nuestra voz, Señor, para confesar tu nombre, para alabar tu nombre, para ofrecerte sacrificio de alabanza, Señor. Padre, que te honre y que te alabe, Señor, en esta hora, mi Dios. Queremos entregar este tiempo en tus manos, Padre. Queremos pedirte que por el Espíritu Santo, Señor, hables a nuestros corazones y nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos instruya. Que tu palabra, Señor, Rey del cielo, renueve nuestro entendimiento en esta hora. Que sea tu palabra quebrantando el corazón endurecido. Que sea tu palabra limpiando Amén. Y santificando, que sea tu palabra trayendo libertad, Señor, a aquel que estaba cautivo, que sea tu palabra sanando en esta hora, trayendo medicina sobre las vidas, Señor, sobre los hogares, que sea tu palabra restaurando, exhortando, consolando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu de Dios, Señor. Espíritu Santo, este tiempo está en tus manos. Espíritu de Dios, Amén. Toma el control, dirige, y que sea esta palabra por tu poder ministrando el corazón y el espíritu de cada persona que en esta hora nos escucha. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Bueno, queremos compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Casa Firme, ¿sí? Su casa y la mía son casas firmes, hogares firmes que el Señor quiere establecer en cada uno de nosotros. Así que queremos invitarle que nos acompañe a Jeremías 1:10. Rápidamente, usted busca ahí en su Biblia Jeremías 1:10. Y bueno, queremos compartirles unos principios básicos que la palabra de Dios nos enseña de cómo debemos construir y levantar nuestros hogares y nuestras casas. Y sabemos que cuando establecemos estos principios, pues el Señor hace de nuestros hogares firmes. Gloria a Dios, dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Lo primero que queremos compartirles en esta mañana, en este día, ¿sí? Es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, antes de edificar, primero hay que destruir. Antes de levantar, de construir, primero tenemos que derribar, arruinar y destruir. Parece como que no tiene sentido, porque si Dios nos está llamando a edificar, a levantar y a construir, ¿por qué primero, sí? Antes de, la Biblia dice ahí en 1:10, primero dice que primero tenemos que arrancar, destruir, arruinar y luego edificamos y plantamos. Antes de edificar y plantar, primero nos está dando una pauta. Tienes que derribar, tienes que destruir, tienes que arrancar. No puedes construir si el terreno está sucio, si el terreno está lleno de cosas viejas, de estructuras viejas. No puedes construir así, porque se corre un gran riesgo de que lo que levantemos no sea firme y pueda venirse abajo, ¿sí? Así que queremos hablarles precisamente en Génesis 31, versículo 19. Gloria a Dios.
31 y 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Queremos compartirles, sí, que Raquel, que fue una de las esposas de Jacob, cometió un grave error, ¿sí? Raquel, ella robó los ídolos de su padre, ¿sí? Aquí nos metemos en la historia de esta familia, aunque solo queremos tocar este punto. Raquel robó los ídolos de su padre cuando él estaba trasquilando sus ovejas. Ella no se lo dijo a su esposo, ella simplemente fue, robó los ídolos de su papá, se los escondió y se los llevó sin que él se enterara y sin que su esposo también se enterara. Y cuando estudiábamos acerca de qué representan estos ídolos, de por qué la esposa de Jacob hizo esto, ¿sí? Cuando Jacob le dijo que se iban a ir de aquella tierra donde ellos vivían con su suegro, con el papá de Raquel, cuando Jacob le dice, nos vamos de aquí, Dios me dijo que nos fuéramos, sí, ella dijo dentro de sí, o ella pensó dentro de sí, no me voy sin los ídolos de mi papá, antes de irme, y fue y se los robó y se los metió sin que su esposo se diera cuenta, y resulta de que estos ídolos representan algo bastante importante, y estos ídolos representan la herencia del padre de él, del padre de ella, hacia ella, que era su hija. Era la herencia, sí, de su padre para ella. Representaba también los derechos de la herencia. Y queremos enfatizar en esto. ¿Por qué, amada iglesia? Porque a veces cometemos el error, ¿sí?, de llevarnos las herencias que traemos de nuestros padres, aquellos legados y herencias espirituales con las que a veces cargamos y las introducimos dentro de nuestras casas. Cuando ella se roba los ídolos de su papá, los introduce dentro de su hogar sin que su esposo supiera, ella cometió un grave error, porque no solamente introdujo la idolatría en su casa, sino que ella se llevó la herencia paterna a su hogar, y luego eso le trajo problemas, porque luego Dios le pidió cuentas a Jacob de por qué habían dioses que su familia adoraba dentro de su casa, cuando se supone que el único Dios a quien debían adorar era a él. Entonces vemos cómo ella introduce esta herencia a su hogar y comete un terrible error. Y aquí es donde queremos compartirles algo importante. La herencia, si la herencia genética es el proceso por el cual se transmiten de generación en generación las características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de los seres vivos. Sí, la herencia genética es lo que los rasgos físicos que usted le transmite a sus hijos. Sí, por eso es que los hijos se parecen a los padres físicamente. La herencia espiritual, por el contrario, es un legado, ¿sí?, que se deja a los hijos. Es un legado con el objetivo de que ellos lo sigan, de que lo vivan, lo compartan con las futuras generaciones. No son bienes materiales, es un conjunto de ideas, tradiciones, comportamientos, costumbres que una persona o generación transmite a otra más joven. Son conductas, patrones de comportamiento que se heredan de generación en generación, y a veces traemos todo ese legado, toda esa herencia espiritual que traíamos de nuestra casa, y muchos la introducen en su propia casa, cometiendo un grave error, porque se repiten los mismos patrones de comportamiento que la mamá hacía con ella ahora lo repite con sus hijos. Si tuvo la experiencia de unos padres maltratadores, entonces ella lleva ese legado y también trata de igual manera a sus hijos, y los maltrata y los oprime y los disciplina con ira y abusa de ellos con sus palabras y golpea a sus hijos con sus palabras, porque eso fue la manera como levantaron a aquella persona. Entonces lo primero que hay que hacer antes de construir y edificar una casa firme, amada iglesia, es que destruyas la herencia, sí, espiritual, ese legado, ese patrón de conductas, ese conjunto de ideas, de conductas, de comportamientos que traías de la casa de tu padre. Eso hay que destruirlo, porque no podemos construir nuestras casas en una estructura vieja, en una estructura que no sirve, una estructura torcida, que muy seguramente va a hacer que lo que construyas se venga abajo. Amén. Si tú en el tema de educar a tus hijos, en el tema de tratar a tu esposa, de un momento a otro te estás viendo que te convertiste en tu papá, te convertiste en tu mamá, y hay momentos donde uno como que reacciona y dice, ay, yo estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá, estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá.
estoy comportándome, estoy teniendo el mismo gesto. Obviamente uno copia mucho de sus padres, pero hay cosas que no fueron correctas. Por ejemplo, en la educación de uno, formas a través de la cual lo educaron a uno, con gritos, con golpes, con regaños fuertes, con palabras despectivas, con palabras dañinas, que nosotros no podemos adoptar el mismo comportamiento, y si lo hemos estado haciendo es porque hemos traído una herencia. Entonces llega un momento donde Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Para que nuestro hogar realmente sea edificado en Dios, tenemos que renunciar a todas esas herencias y a malos hábitos que traíamos del pasado y romper con eso en nuestras vidas. Por eso Dios le dice en un momento dado a Jacob que levante un altar a él, ¿sí? Que levante un altar a Dios en Betel. Y en ese momento vamos a leerlo, amor, el capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y miren lo que dice aquí, dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob estaba atravesando un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque sus hijos habían cometido un error, lo habían desobedecido. Y por la hija de Jacob, Dina, había sido abusada sexualmente, ¿cierto? Y los hijos de él quisieron vengar ese abuso que fue sobre Dina, pero su papá ya había hecho un trato con Siquem para organizar el matrimonio y que ella fuera restituida, y que pasara su deshonra. Pero ellos desobedecieron, o sea que había un problema de violencia sexual en su hogar, hijos rebeldes, hijos desobedientes, que cometieron un error, que lo metieron en problema con los vecinos. Y Jacob estaba un poquito angustiado porque estaba temeroso de que todos esos vecinos se fueran contra él por la masacre que hicieron sus hijos allí en Siquem. Él estaba angustiado. Entonces Dios se le revela y le dice: Jacob, lo que tienes que hacer es levantar altar a mí, es renovar tus votos, es consagrarte a mí, es levantar tu altar de oración, tu altar de adoración a mí. Y entonces allí Dios le revela a Jacob que tenía que sacar los ídolos. Toda esa herencia que había traído Raquel, toda esa herencia le estaba ocasionando caos en el hogar, le estaba dañando el hogar, le estaba trayendo inestabilidad en el hogar. Todos esos ídolos, porque no solamente eran muñequitos que llevaron, sino que era una herencia espiritual, ¿cierto? Y esos ídolos que Raquel había introducido a su familia y que ella tenía escondidos, que había robado a su padre, estaba afectando de forma negativa espiritualmente su familia. Y entonces habían problemas, hubo ese problema de abuso, hubieron problemas de rebeldía, desobediencia, y entonces los vecinos se le querían ir encima a Jacob. Pero cuando él levanta ese altar y saca los ídolos primeramente de su casa, entre los cuales iban los de Raquel, dice que el terror de Dios cayó sobre los vecinos. Vino una solución de Dios, pero porque ellos trabajaron en sacar los ídolos de su casa, en romper esa herencia, amor, en sacar esa herencia. Amén. Entonces nosotros tenemos también que estar dispuestos a romper con eso. O sea, no podemos seguir repitiendo lo mismo que hicieron con nosotros y también con nuestros hijos. Todo ese conjunto de ideas, de comportamientos que tal vez usted ha detectado en su vida como que esto no está bien. Es bueno que empiece a haber una renuncia que destruya eso en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacerte una nueva criatura, una nueva persona, para que seas un padre según el Señor, no según como tal vez te formaron o como fueron contigo, para que seas una madre según lo que dice la palabra o como el Señor nos enseña que debemos ser realmente con nuestros hijos y cómo debemos formarlos y cómo debemos construir nuestras casas. Entonces vemos que lo primero es destruir esos cimientos viejos, estructuras viejas y torcidas. Hay algunos que tuvieron la bendición de tener unos padres que los formaron bien y les enseñaron buenos comportamientos, les dieron buenas
buenos principios y valores en su vida, eso consérvelo, pero lo que usted sabe que no está bien y que no bendice su hogar, eso lo tiene que destruir. Y entonces Raquel cometió ese error de llevarse su herencia paterna para su casa. Nosotros no nos podemos llevar esa herencia para nuestra casa. La única herencia que tiene que haber en su casa es la de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, después de destruir ese cimiento viejo, de derribarlo, de arrancarlo, ahora tenemos que poner el nuevo cimiento, ¿verdad? En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí nos está hablando la escritura de dos casas, ¿sí?, que atravesaron la misma situación. A los dos les llegó la misma inundación, golpeó con fuerza el agua en aquellas edificaciones. Los dos tuvieron la misma dificultad, pero las dos casas las atravesaron de diferente manera y el resultado de cada una de ellas fue totalmente diferente. ¿Cuál fue la diferencia de que una casa se mantuvo y la otra no? Estuvo en los cimientos, en el fundamento. Y nos habla del primer hombre que fue sabio, porque cuando edificó su casa, ¿sí?, lo que hizo fue ahondar y ahondar y excavar hasta poder encontrar esa roca firme sobre la cual poner el fundamento de su casa. Por supuesto que el cavar y ahondar, sí, no es una tarea sencilla, requiere de esfuerzo, requiere de mucha dedicación, requiere de emplear diligencia, de ser constante. Esto es una tarea que no es sencilla. ¿Y por qué el Señor nos habla de esto? Porque cuando el Señor inicia con esta parábola, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque cuando el Señor nos está hablando del cimiento que debemos tener en nuestra casa, nos está hablando del oír sus palabras y de obedecerlo. Cuando nosotros no solamente venimos al Señor para escucharlo, como leía en un comentario, cuando nos acercamos al Señor no solo como maestro para oír, sino como a Señor para obedecer, entonces estaremos poniendo un cimiento firme y fuerte en nuestra casa, que aunque vengan los vientos, las tempestades y las inundaciones o las situaciones difíciles que por lo menos hoy estamos viviendo, nuestra casa no se va a caer, nuestra casa permanecerá firme, tu casa no será destruida. Y aunque el mundo cada vez se ponga peor, tu casa seguirá firme si su cimiento es la roca eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el ambiente, todas las familias van a tener los mismos embates, los mismos ataques, ¿cierto? El problema no está en el ambiente, sino en cómo edificas, ¿sí? El tema, la gente hoy en día, por ejemplo, tiene temor a tener hijos, ¿cierto? La gente tiene temor a tener hijos. Dice: no, porque es que como está este mundo está descompuesto, está podrido, los valores. Y hay gente que tiene temor a tener hijos por el ambiente del mundo. Pero quiero decirte, el problema no es el ambiente del mundo, el problema es cómo tú edificas a tus hijos, cómo tú edificas tu casa y tu familia, ¿cierto? Por eso es que usted ve que en barrios deprimidos o barrios con muchos conflictos o muchos flagelos se levantan muchachos con todos los flagelos, pero aún en medio de esos barrios se levantan muchachos sanos, se levantan hogares sanos. Hay hogares que permanecen firmes. ¿Por qué? El punto fue cómo edificaron su casa, cómo edificaron su hogar. El ambiente es el mismo para todos, pero lo que garantiza que tu casa permanezca firme, que tu matrimonio permanezca firme, que tus hijos sean hijos sanos, hijos fructíferos, hijos productivos, hijos correctos en este mundo, es como nosotros los edifiquemos. Y para entonces que esa edificación permanezca, para que nuestros hijos permanezcan en obediencia, permanezcan en integridad, permanezcan
permanezcan lejos y apartados de los vicios. Para que el hogar del matrimonio permanezca unido, tenemos que buscar fundamentar nuestra vida en Jesucristo, en la roca, en la palabra de Dios, darle el primer lugar de nuestro hogar a Dios y a su palabra. Yo quiero decirte que tú sin esta palabra no podrás hacer que tu familia permanezca. O sea, sin la palabra sí se puede edificar, pero se edifica mal, ¿cierto? Exacto. Sin la palabra y sin Dios tú puedes construir cosas, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se va a derrumbar, que es el otro caso. El que edificó sobre la arena, el que quizás por ahí escuchó la palabra pero no la puso por obra y no decidió profundizar en ella, ¿sí? Fue muy superficial en su búsqueda de Dios, fue muy superficial en oración, fue muy superficial en leer la Biblia, fue muy superficial. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el ataque, entonces destruyó su casa, ¿sí? Destruyó su casa. Dice la palabra, si el Señor, dice en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es que dice que no edifican, no edifican, pero edifican en vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues que a su amado el Señor dará el sueño, ¿cierto? Puede usted esforzarse todo lo que quiera, trabajar duro por su familia, hacer esto, y claro, vas a tener un resultado, va a tener un fruto, pero tarde que temprano la crisis va a tocar, los flagelos del mundo van a tocar a la puerta, y si esa casa no se edificó en Cristo, esa casa va a sucumbir ante todos esos flagelos. Pero si esa casa se edifica en la obediencia a la palabra, de acuerdo a los principios de la palabra, la sabiduría de la palabra y los diseños que la palabra de Dios nos muestra, tu casa permanecerá en firme y nunca caerá en el nombre de Jesús. Amén, porque la prueba es lo que precisamente, y valga la redundancia, pone a prueba de qué está hecha nuestra casa. Y este hombre prudente, este hombre sabio ahondó y profundizó. Porque como les decía ahora, esto requiere de un esfuerzo, esto requiere de profundizar en Dios, profundizar en su palabra. Esto requiere de oír a Dios con atención, pero también en vivir lo que Él nos dice. Cuando Amor, nosotros... perdón, ahorita es que me hiciste recordar, ahorita que hablaba de la gente que tiene temor a tener hijos, que porque el ambiente está, no redondeé la idea, que el ambiente está muy complicado, ¿sí? Lo que hay es flojera de educarlos, ¿sí? Lo que hay es flojera de edificarlos bien, ¿sí? No tenga temor a tener hijos, al contrario, si el mundo está descompuesto, nosotros los hijos de Dios con sabiduría, prudencia y planificación debemos tener hijos. ¿Por qué? Porque si los educamos bien, ellos van a ser la luz del mundo el día de mañana, ¿cierto? Ellos van a ser agentes de transformación y de bendición el día de mañana. Lo que pasa es que, como dices tú, amor, hay que esforzarse, ¿sí? Hay que esforzarse en educarlos, hay que esforzarse en escudriñar, en estudiar la Biblia, en enseñársela a los hijos, en dedicarle tiempo a ellos y en hacer las cosas bien, para que el mundo no se les meta a ellos en su corazón y más bien ellos influencien el mundo. Amén. Entonces vemos que este hombre, ¿sí? Empezó a ahondar, a excavar, empezó a profundizar para lograr encontrar esa roca. Y como les decía nuevamente, eso necesita un esfuerzo, una profundización, profundizar en conocer al Señor, pero también en obedecer sus palabras, porque obedecer al Señor requiere esfuerzo, obedecer al Señor requiere de compromiso, ¿sí? Y cuando nosotros nos comprometemos, por eso es que el Señor inicia diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es como una afrenta decir al Señor Señor y no obedecerlo y no hacer lo que Él dice, es como afrentarlo al llamarlo Señor. Así que el Señor dice: el que me escucha, el que viene a mí, me oye y me obedece, hace lo que yo le digo, ese es el que tiene su casa sobre la roca. Es una roca firme que los vientos le pueden golpear, pero jamás la van a destruir. Por el contrario, el otro edificó en la arena, ¿sí? Y no quiso profundizar, tal vez ahorró tiempo y dijo: no, pues el tiempo que voy a invertir profundizando en la tierra hasta encontrar la roca, más bien lo invierto haciéndole más habitaciones a la casa, haciéndola más grande, poniéndole más cuadros, haciéndola espaciosa, va a tener más detalle. Y podría ser de que la casa del necio era más bonita y por fuera se veía ostentosa y por fuera... ahorró dinero. Y ahorró dinero, sí, y ahorró tiempo. Y tal vez puede decir: mire, yo en tan poquito tiempo hice una casa mejor.
Porque hay muchos que su familia, su hogar es solamente apariencias, es solamente, se ve por fuera como que es una bonita familia, como que es algo bien, pero es solo apariencia, algo superficial. Cuando viene la prueba y golpea, destruye todo lo que había dentro de ella. Porque nosotros tenemos que emplear el esfuerzo en lo que realmente hará que nuestra casa se conserve firme delante del Señor, no en cosas superficiales y vanas, que son efímeras, que realmente se terminarán y se acabarán. Hay gente ocupada, sí, en haciendo cosas en su casa. Por lo menos hablábamos en estos días que hay gente que está aprovechando este tiempo de estar en casa para hacer otras cosas que realmente no valen la pena, sí, para verse todas las películas de los canales de televisión que nos habían visto, o para hacerse cosas que tal vez nos habían hecho, ¿sí? Y ocupando en cosas que son efímeras y superficiales, pero que realmente no van a redundar en bendición para su casa y para su hogar. Y por eso se está hablando tanto en este tiempo de que ha aumentado la violencia intrafamiliar. Exacto. De que están agarrados en la casa. Por las redes sociales salen abrazados y riéndose, pero adentro eso es Vietnam, eso es la guerra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están profundizando en la búsqueda de Dios. Porque sin Dios es imposible que el hogar, que la edificación del hogar permanezca. Por eso es que si tú nos estás escuchando por primera vez y tienes un hogar, yo quiero decirte, tú necesitas a Dios para edificar tu hogar. Tú necesitas a Dios para levantar a tus hijos y que tus hijos sean hijos de bendición. Amén. Así que escucha al Señor, pero obedece lo que Él te dice. No solamente es suficiente con oír al Señor, no solamente es suficiente con escucharlo, tiene que estar ligado a la obediencia. ¿Cuál es el propósito para que la palabra sea predicada? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios manda la palabra a nuestras vidas? Para que sea obedecida, para que se obedezca, para que se ponga por obra, para que se viva. Ese es el propósito por el cual Dios permite que la palabra sea predicada, para que realmente la vivamos, la pongamos por obra en nuestros hogares. Cuando tú vives la palabra, cuando ella se hace tu diario vivir, cuando ella es práctica para ti, cuando tú la practicas diariamente en casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando tú practicas estos principios, estos valores, los tienes en cuenta, y cuando algo sucede en el hogar, inmediatamente recuerdas las palabras del Señor y tú obras según lo que el Señor te dijo en su palabra. Cuando tú las vives, tu casa empezará a ser cimentada en la roca. Será una casa firme que jamás va a caer. Así que lo que necesitas primero es derribar y destruir esos cimientos viejos, estructuras torcidas que no sirven. Hay que sacar esa herencia, ese legado espiritual que traíamos antes, todos esos cimientos antiguos, hay que sacarlos y dejar que el Señor nos renueve en una nueva criatura según Él. Lo segundo es que tenemos que edificar en el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo, que es en su palabra y en la obediencia a su palabra. Ahora, la Biblia también nos dice en Lucas 14:28, quiero que nos acompañe en Lucas 14:28. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lo último que queremos compartirte, hay muchos otros principios, pero queríamos compartirte estos tres que tienen que ver con el cimiento, con el fundamento. Lo tercero, la Biblia nos dice aquí que después de haber puesto el cimiento, ¿sí? Ya hablamos del cimiento, de que había que quitar el viejo, poner el que es del Señor, pero dice que ahí ya hay que calcular los gastos para seguir edificando. No podemos edificar sin habernos sentado primero y calcular lo que nos va a costar. Por eso es que muchos hogares fracasan también y muchos matrimonios fracasan, porque antes de empezar su hogar no calcularon lo que les iba a costar, no calcularon lo que costaba tener hijos,
hijos y lo que costaba levantar un matrimonio. Eso requiere un precio que tenemos que pagar, ¿sí? Y vale la pena hacerlo, pero hay muchos que empezaron a construir, empezaron a levantar, pero dejaron a la mitad su construcción porque se desanimaron, porque tal vez vieron que les costaba demasiado, porque les empleaba un esfuerzo, un compromiso. Y hay muchos matrimonios que han tomado la decisión de desistir, de dejar hasta allí, de no continuar, de no seguir peleando, de no seguir luchando. Hay padres que desistieron en construir, edificar a sus hijos porque pensaron, porque sienten que ya no dan más, porque se les fueron las fuerzas. Pero amada iglesia, nosotros no nos podemos dar por rendidos y por vencidos. Esto es un trabajo, esto es algo que requiere todo nuestro esfuerzo y todo nuestro compromiso para seguir construyendo. Cuando veamos esa gran edificación en nuestros hijos, cuando sean adultos, los veamos hechos hombres y mujeres de Dios, cuando veamos a nuestros hijos convertidos en siervos de Dios, entonces podremos gozarnos, y podremos gozarnos porque podemos ver que todos los esfuerzos que tuvimos con ellos valieron la pena. Todos los desvelos, todas las oraciones, todo el esfuerzo y el empeño que le pusimos en edificarlos. Amén. Y ese edificar tiene un costo alto. Y el costo, esta palabra está en el contexto del llamado que Dios le hace a sus discípulos. Y le dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto se trata de renunciar a uno mismo. El costo que uno tiene que pagar para ver una edificación, ¿sí? Es el costo de renunciar a uno mismo. Por ejemplo, en el matrimonio uno aprende mucho a renunciar a uno mismo, a morir a uno mismo, ¿cierto? Porque el matrimonio tiene que ver con amar. En el caso del hombre, Dios le dice al hombre que debe amar a su esposa, y amar es dar, amar es entregarse. Eso es lo que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se expresa en el dar, ¿cierto? En el renunciar, en el entregar. Y en el matrimonio uno tiene que renunciar a uno mismo para buscar el beneficio del otro. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque la gente se casa cada uno pensando en hacerse feliz a sí mismo, en ser feliz, y no en hacer feliz. Y hacer feliz ya nos llama a renunciar a nosotros mismos, porque hacer feliz a otros es renunciar a mi bienestar para darle bienestar al otro. Entonces esto es un costo que hay que pagar: el costo de amar, el costo de perdonar, de tomar la decisión de perdonar en los conflictos que hay en el hogar, ¿cierto? Y cuando la persona no está dispuesto a pagar ese costo, entonces se le desmorona la casa, o no puede terminar lo que empezó. Exacto, sí, el edificar un hogar, una casa firme, requiere también de tiempo. Sí, hay muchos que no están dispuestos a dedicar tiempo porque están muy ocupados, porque están llenos de actividades y de compromisos, y no están dispuestos a sacrificar sus compromisos para edificar su hogar. Nosotros tenemos que calcular que esto nos va a costar, nos va a requerir nuestro tiempo, sacar tiempo de calidad, nos va a requerir el saber instruir, el saber cómo hablar, el saber cómo dar, el saber cómo levantar, el saber cómo alentar, el saber cómo bendecir nuestros hijos y nuestro matrimonio. Sí, esto requiere de una negación a sí mismo, como decía mi esposo, para darlo todo por el bienestar de mi casa y de mi hogar, para que no dejes a la mitad la construcción de tu casa y de tu hogar. El Señor quiere que termines. No te desanimes si tal vez estás construyendo y como que ves que esto está muy duro, esto es muy difícil, Señor, como que ya no doy más. No, el Señor no quiere que abandones la obra. Eso lo hacen cualquiera, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos, dice la Biblia, para preservación del alma. Nosotros no podemos desistir y dejar abandonada la obra que ya comenzamos en nuestra casa. Así que el llamado que el Señor te hace hoy en este día es que te levantes y sigas construyendo, que tú sigas levantando, que sigas poniendo de todo tu esfuerzo, que sigas poniendo de todo tu compromiso para seguir levantando un matrimonio y unos hijos de bendición. No te desanimes, continúa hacia adelante. El Señor es tu fortaleza, el Espíritu de Dios es tu ayudador. La palabra de Dios te dará las herramientas, te dará la sabiduría para que
tú puedas seguir adelante con esta obra. Así que esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y para tu casa y para tu familia. Queremos hablarle a aquellos que nos están viendo por primera vez. Si tú es la primera vez que miras un mensaje cristiano de la palabra del Señor, queremos invitarte a que hagas una oración con nosotros. Cierra tus ojos, tú que estás ahí, y repites pues de nosotros: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado y que he tenido errores como todo ser humano, pero hoy te pido perdón. Señor, yo reconozco que te necesito y pido que tu sangre hoy me limpie. Señor, haz de mí una nueva criatura y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Cámbiame, transfórmame, cambia mi casa y mi hogar, Señor, y hazme según tu imagen cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes llamarnos, te puedes comunicar con nosotros y con gusto estaremos orando por ti. Amén. Y todos los que están ahí conectaditos, levanten sus manos, cierren sus ojitos, extiendan sus manos allí hasta el receptor y vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, cada hogar, cada familia que está aquí conectado, Señor, y cada hogar representado en cada persona que nos está viendo. Hoy queremos orar, Padre de la gloria, para que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a todos nosotros a edificar casas firmes, hogares firmes, Señor, hijos firmes, matrimonios firmes. Bendito Dios de la gloria, Señor, edificados en Cristo Jesús de Nazaret. Padre precioso, bendito Dios, bajo los principios de Dios. Y es por eso, Señor, que en esta hora queremos renunciar a todo principio equivocado. Queremos renunciar a toda herencia que traíamos de nuestros padres, de violencia, de enojo, de griterías, de maltrato, Señor amado, donde Señor se quería corregir a los hijos con violencia, donde se quería corregir con gritos, Señor, o con palabras que lastiman. Hoy renunciamos a esa herencia. Hoy renunciamos a los malos hábitos, a la irresponsabilidad. Hoy renunciamos, Señor, a todas esas cosas, Dios de la gloria, aún que traíamos espiritualmente y que quería afectar nuestras casas, nuestros hogares. Renunciamos a todo pecado, renunciamos a toda inmoralidad, renunciamos a todas esas cosas, renunciamos a toda maldición ancestral generacional. Se rompen en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Las cancelamos y las anulamos en el nombre de Jesús y rompemos toda maldición en los hogares, en la familia, en esta hora, por el poder del Espíritu Santo de Dios, y declaramos libertad, bendito Dios. Amén. Y declaramos, Padre celestial, Dios de la gloria, que se restauran y se edifican los hogares y las familias, en Cristo Jesús, Señor, y que tú le das la sabiduría para amar a sus esposas, a sus esposos, para amar a sus hijos, para levantar a sus hijos, bendito Dios. Declaramos restauración de hogares, de familia. Declaramos, Señor, la capacidad de perdonar en los corazones y la capacidad de amar en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, y que ninguno de los que están aquí conectados van a abandonar su casa, ni sus hijos, ni su familia. En el nombre de Jesús van a terminar lo que empezaron para tu gloria, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me le bendiga y seguimos conectados en familia con amor y fe. Dios le bendiga.